Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego Ramón Martínez y esta es mi evidencia sobre el caso de Pontingo. Pues bien, para comenzar, quiero dar una pequeña introducción sobre este caso. Eh, Carla Pontingo era una joven de 22 años que trabajaba en una discoteca en San Luis Potosí. La noche del 28 de octubre de 2012, su hermano fue a buscarla a la discoteca en donde trabajaba todos los fines de semana y al llegar encontró pues una escena muy desgarradora, ya que su hermana se encontraba en el suelo, gravemente herida y sin poder comunicarse. Carla murió al otro día en el hospital debido a las graves lesiones de su cuerpo. Este caso se destaca por las inconsistencias que hubo en el debido proceso y aparte en todas las faltas administrativas y de justicia que se presentaron en este caso, además de que estamos hablando de que este caso fue en el 2012 y hasta la fecha no se ha dado como pues una solución integral, y con solución integral me refiero a una reparación integral de los daños causados a Carla como a su familia. Y bueno, contestando la primera pregunta, desde la perspectiva de género, este caso pues es un ejemplo de feminicidio, un crimen que se comete contra una mujer por el hecho de únicamente ser mujer. Y vaya, el feminicidio es una forma extrema de violencia de género y es un problema grave en muchas partes del mundo, incluyendo México. La falta de una investigación adecuada y justicia en este caso pues refleja las dificultades que enfrentan muchísimas mujeres y sus familias cuando son víctimas de violencia de género. Desde el punto de vista de los derechos humanos, pues vaya, todos sabemos que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, sexo, origen, etnia o color, o cualquier otra condición. Derechos como el derecho a la vida, derecho a la seguridad y a la justicia son algunos de los muchos derechos que son fundamentales y que además en este caso de Carla Pontingo, pues fueron violados. Respecto a la dignidad humana, debemos de entender que se refiere al valor inherente de cada individuo como ser humano. Este valor no debe ser violado por ninguna circunstancia. Y en el caso de Carla Pontingo, su dignidad fue violada a través de la violencia que sufrió por la falta de justicia posterior a su muerte. Y vaya, la lucha de la madre de Carla Pontingo es en parte una lucha por el respeto a la dignidad humana de su hija, de Carla. Pasando a la segunda pregunta, desde un punto de vista de la ética, el caso de Carla Pontingo, pues vaya, revela varias fallas institucionales y personales en el sistema de seguridad y justicia de México. Y algunas de las más destacadas son las siguientes. En cuanto a las fallas institucionales, pues podríamos decir que la principal es la investigación inadecuada que tuvieron pues, la Fiscalía y tanto los órganos de gobierno que se encargan de impartir justicia en el estado de San Luis Potosí, la falta de perspectiva de género y la impunidad, ya que a pesar de que la Suprema Corte de Justicia ordenó de que se reiniciaran las investigaciones y de que se vinculara a proceso a los agentes que se encargaron de la investigación del caso de Carla Pontingo, hasta la fecha no se han llevado a juicio a estos agentes. En cuanto al personal del hospital y de Procuración de Justicia, pues podemos decir que se actuó con negligencia, también se evidenció una falta de capacitación y además una falta de responsabilidad. En cuanto a los derechos humanos, como ya lo mencioné previamente, voy a destacar dos que son pues muy importantes en el caso de Carla Pontingo. El primero de ellos sería el derecho a la vida, ya que pues Carla Pontingo perdió la vida en circunstancias violentas y su muerte no ha sido debidamente investigada ni mucho menos sancionada. Otro de ellos es el derecho a la justicia, y este derecho implica que cuando se comete un delito, las víctimas tienen derecho a que se realice una investigación efectiva, que se sancione a los responsables y que se repare integralmente el daño causado. Pues vaya, en el caso de Carla Pontingo, se puede evidenciar que la investigación inicial fue deficiente y justamente hasta la fecha no se ha hecho una justicia debida. O sea, con respecto a la reparación de los derechos vulnerados en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia en 2019 que obligaba a rehacer la investigación y llevar ante la justicia a los servidores públicos que omitieron indagar con perspectiva de género.
Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, emitió la recomendación 55/2015, ordenando la reparación integral del daño a la familia de Carla Pontingo. Sin embargo, como ya he mencionado previamente, hasta la fecha no se han implementado las medidas de reparación por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, ni del gobierno del estado de San Luis Potosí. En cuanto a las medidas que debe de tomar el Estado, que debe adaptar para la no repetición de omisiones o fallas institucionales como las que se presentaron en el caso de Carla Pontingo, quisiera destacar algunas de ellas, entre las cuales pues yo investigué sobre la capacitación, que básicamente es proporcionarla a los operadores de seguridad y de justicia sobre las perspectivas de género y los derechos humanos, para asegurar que comprendan y apliquen estos conceptos en su trabajo. Eh, Otra medida podría ser o sea, la realización de protocolos claros. Estos para la investigación de casos de violencia de género y feminicidio, incluyendo la recopilación y procesamiento de pruebas y la cadena de custodia. Eh, Otro podría ser la responsabilidad, ya que pues, o sea, se deberían implementar mecanismos efectivos en rendición de cuentas eh, a los servidores públicos para, en caso de que no cumplan con sus obligaciones o cometan errores en la investigación y persecución de delitos. Finalmente, quisiera hacer como una breve conclusión sobre lo que significó para mí esta Semana Tech. Y antes de pasar a esta pequeña conclusión, o sea, me gustaría mencionar que o sea, en el caso de Carla Pontingo, lo que a mí más me llamó la atención es o sea, lo ineficaz que pueden llegar a ser las autoridades con el cumplimiento de la justicia. O sea, porque estamos hablando de un caso que pasó hace casi, no hace casi, hace más de 10 años. Entonces, o sea, se me hace como increíble que una familia y los seres queridos, pues vaya, de Carla, o sea, no han estado tranquilos desde que sucedió eso. Y estamos hablando de que esa intranquilidad y esos sentimientos que la muerte de su hija les dejó y las circunstancias en las que esta sucedió no han dejado de atormentar a la familia de Carla durante todos estos años. Entonces también ahí debería de haber como, o sea, se debería de cuantificar ese daño. O sea, yo sé por mis clases de derecho que esto se entiende como daño moral, pero siento que sí es un aspecto importante que, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debió tomar en cuenta a la hora de emitir órdenes para que, pues vaya, dentro de su sentencia se tuvo que haber contemplado este daño moral que estoy mencionando porque estamos hablando de que son 10 años de sufrimiento y no solo 10 años, son más de 10 años. Y bueno, finalmente mm, quisiera decir que esta semana Tech me gustó bastante y personalmente sí tuve como un crecimiento ya que yo no comprendía, eh, no es que lo criticara, pero yo no comprendía, por ejemplo, que el trabajo, o sea, todo el trabajo invisible que hacen las mujeres, o sea, como que fue algo que yo jamás lo vi, o sea, no sé si es porque estaba muy acostumbrado a que mi mamá desde muy chiquito como que decidieron que, o sea, conjuntamente decidieron porque mi papá jamás le impuso esa decisión a mi mamá, pero decidieron que ella se iba a dedicar al cuidado de los hijos y de cierta manera como que esa costumbre de siempre tener a mi mamá ahí me hizo pensar que eran como sus obligaciones. Y con la magistrada yo pude comprender muchísimas cosas, no solo con las cifras que mencionó, porque las cifras que mostró, por ejemplo, de cuántas mujeres son asesinadas al día, o no solo al día, o sea, cuántos abusos sexuales se cometen en menos de una hora en México, o sea, de verdad es algo muy increíble, o sea, increíble en el mal sentido, porque, o sea, no me puedo llegar a imaginar que no podemos estar ni siquiera, o sea, las mujeres no pueden estar 24 horas sin tener miedo a que les suceda algo. Pero bueno, sin desviarme del tema principal, justamente cuando la magistrada mencionó esto del trabajo invisible que realizan todas las mujeres, desde el hecho de pararnos, porque no es obligación pararnos, ser nuestra alarma personal, o sea,
estar al pendiente de las citas con el odontólogo, con los diferentes doctores, el hecho de ir a comprar cosas al súper, o sea, todo ese trabajo fue algo que yo no comprendí hasta esta semana, que literal es un trabajo que debería de ser remunerado porque finalmente están dedicando parte de su tiempo, parte de su esfuerzo. Y pues vaya, la verdad es que sí, ese es como el mayor aprendizaje que me llevo de esta semana, además de que pues los conceptos vistos en clase fueron conceptos que ya habíamos visto en derechos humanos y en otras clases de derecho, así que pues pude entenderlos desde una manera más inclinada hacia la perspectiva de género, entonces siento que estuvo súper bien. Y pues vaya, eso es todo de mi parte. Deseo que tengan buenas vacaciones. Hasta luego.